Y pues ya hemos venido teniendo varias clases, varios lunes, y hoy la figuración de un pueblo ideal. Lo que viene es el capítulo 1, Abraham, y lo vamos a ver algo de Éxodos, algunos libros históricos. Vamos un bosquejo general, no lo estamos haciendo así a profundidad, pero sí a general para poder entender por qué Dios dice lo que dice, aunque a veces interpretamos barbaridades, pero sobre todo aquí nuestros hermanos mormones, ¿no? Ya iremos, Claro. ya iremos contando en el proceso del camino. Entonces, como sabemos, pues Dios llama a Abraham desde el seno de Ur, que todos lo conocemos como Ur de Caldea, lo que es ahorita Irak, por ahí esa zona. Ya lo conocimos por la guerra del Golfo Pérsico y todo eso, ¿no? Em, pero él sale de ahí, él sale como, curiosamente, él creía en un solo Dios, aunque su papá hacía imágenes de diversos dioses, que no estaba él de acuerdo con su propio padre. Y no sé, como que ya cuando Dios llama a una persona para una misión específica y a una misión grande, no hay grande o chica, pero hay más grandes por la magnitud y de no solo del momento, sino del tiempo y a lo largo de la historia. Entonces el recorrido, hay un proceso de migración, por alguna razón, no sé si sea económica, no sé si por alguna sequía empiezan los pueblos a migrar a otras zonas, pero en cuanto a Abraham se refiere, pues empieza a migrar porque Dios le manda decir, le dice directamente: sal de ahí de esa tierra y te voy a mostrar otra tierra. O sea, ya empieza la configuración de o sea, la base o los cimientos de lo que va a ser posteriormente con el devenir de los siglos, la tierra prometida y también el pueblo de Israel. Pero de aquí salen, pues también de lo que es ahorita Irak, pues salen muchas otras tribus. Entonces hay un movimiento trivial, un movimiento constante de viajar, ir, establecerse y buscar, como todos. Creo que todos venimos, inclusive aquí a Estados Unidos, pues por buscar una mejor vida propia y ajena en cuanto a la familia, ajeno en cuanto a buscar el bienestar y la superación de nosotros y como consecuencia de nuestros hijos. Entonces hay un movimiento constante en el mundo de migración, a veces muy masivo, a veces individual, en el sentido de que por las situaciones por qué hemos migrado. Hay unos que lo hacen por razones económicas, otros por razones de asilo político, que son perseguidos en sus países, otros por razones de aventura y se quedaron aquí. Les gustó el sistema, les gustó la manera y sobre todo los dólares, pues empezaron a quedarse aquí, ¿no? Empezamos a quedar aquí. Entonces, de una manera u otra, Abraham también representa nuestra historia, que es movido por una necesidad de Dios a través de crear el pueblo a través de los siglos. Y por todo se necesita una semillita. No sé, por ejemplo, en el área de Los Ángeles más común, aquí también en Utah se ve diferentes generaciones de hispanos que ya no hablan español ni lo entienden, pero se identifican como hispanos. Entonces, aquí en mi parroquia, San Francisco Javier, es muy común ver a muchos señores ya grandes, ya de edad, ancianos, hispanos, y de apellido no hispano y nombre hispano, y señoras también, de las cuales han sembrado o han puesto su semilla en esta historia del estado de Utah, en cuanto a fe y en cuanto a proporcionar hijos para la humanidad y se va acrecentando, ¿sí? Entonces, mm,
si lo vemos a traducido de por siglos, Dios también nos saca de una manera u otra de nuestra tierra, de donde estamos. Quizás no se nos apareció, no se nos dio una voz directa como Abraham, pero indirecta, por decirlo así, sí, por cualquier situación que hayamos venido a este país, mm, ya sea económica, ya sea por diversión y nos gustó, por oportunidades propias y de la familia o de los hijos. O sea, cualquiera haya sido la situación, Dios nos saca de allá, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de cada quien de donde nacimos y hemos venido diciendo, no ha sido fácil como migrantes y aquí tampoco en esa época. Ahorita fácil podemos viajar en avión, en autobús, pero qué época Abraham es un líder religioso, un líder político de un grupo de tribu. Entonces, y eso es lo que va a conformar. Entonces, la fe de Abraham es una respuesta no solamente propia, sino a un plan, no solamente a la voluntad de Dios, sino un plan divino. ¿Por qué? Porque ah, Dios ya le tiene y le manifiesta cuál es la línea a seguir y todo lo que tiene que hacer y por lo que tiene que pasar. Nosotros también pasamos por esas dificultades propias de nuestra época, en que nos ha sido probado hasta también la fe, ¿sí? La fe religiosa, la fe propia, nuestras propias convicciones, y han sido probadas nuestras creencias. Entonces, pero hemos ido avanzando con el tiempo. Entonces, es una respuesta, la fe de Abraham es una respuesta a un plan divino. ¿Por qué? Porque lo entiende. Quizás no toda la magnitud, pero lo entiende y lo comprende y lo que quiere es hacer la voluntad de ese Dios que es criticado por los otros pueblos, porque es un Dios que no se ve, un Dios que no tiene imagen, un Dios que no es palpable físicamente, que se puede tocar, que se puede oler, que se puede manifestar de esa manera. Entonces y Dios le va premiando, le va premiando su momento de fe, sus acciones de fe, como nosotros también hoy en pleno siglo XXI nos premia nuestros movimientos de fe. Permítame prender la luz, ahí se ve mejor. Entonces, y aquí vemos pues lo que es los diferentes, el árbol genealógico, de donde sale el común denominador de las diferentes tribus. Tenemos aquí todos salen de Torah, que es el padre, de ahí los hermanos de Abraham, sobrino Lot, que es eso, somos parientes, no nos peleemos, ¿no? Va un momento a dar. Y de ahí nacen los moabitas y los amonitas, que van a ser los eternos enemigos o los que van a estar en pleito con el pueblo de Israel una vez que lleguen a la tierra prometida. Pero Abraham pues sigue la línea de Isaac y luego Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Ya conocemos la historia de dónde proviene. Entonces, simplemente para ilustrar cómo se fue, vamos a decir, diversificando el plan divino conforme fue avanzando en las generaciones y fue este, creciendo hasta llegar al punto de el éxodo. ¿Algún comentario, algún que nos pueda dar en la situación en cuanto a Abraham se refiere? No, está bien, para mí está bien. En- no sé si Ana ya nos pudo escuchar, no, todavía tiene problemas con su audio, no se puede estabilizar. Este, am, entonces, si vemos la historia de Abraham, es nuestra historia también. Hemos salido de una tierra, de un lugar estable hasta cierto punto y nos venimos a aventurar solos o acompañados o en pareja o en familia.
como haga sido, pero o nos trajeron porque fuéramos niños o jovencitos y nuestros padres nos trajeron porque querían algo mejor para ellos y para nosotros. Y ahora nosotros queremos algo mejor para nosotros y también para nuestros hijos. Entonces, no solamente es para darles un mejor futuro a nuestros hijos, sino ¿cómo se los voy a dar? Pues viviendo ahorita como estamos viviendo. Entonces, durante el periodo del Éxodo, ya sabemos la historia, cómo llega a Israel, a Egipto, tras la escasez, y frecuentemente hay escasez en el mundo, ¿no? Recientemente estaba escuchando un podcast de un profesor aquí de la Universidad de Utah, donde él habla y pone las pruebas básicas de que el calendario, por ejemplo, azteca, inicia como a escribirse, por decirlo así, aquí en el estado de Utah, cosa que no es aceptable por la línea mormona, pero sin embargo, 700 años, no, 700 no, eh, como 1000 años antes de la llegada, más de 1000 años, como 1000 años antes de la llegada de los mormones aquí al estado de Utah. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué se fueron para abajo, hacia el sur? Pues, por la escasez que hubo aquí en el norte, o en el lado norte, que se fueron yendo para abajo. Entonces, no es nada diferente, por escasez de alimentos, la escasez de cultivo, la escasez al final de agua para poder, vamos a decir, llevar a cabo los cultivos. Y es por eso que tiene José, perdón, el faraón ese sueño y lo es interpretado por José y se le abren las puertas a Israel. Y con el tiempo, pues obviamente son numerosos. Y pues se vuelve a repetir la historia aquí con nosotros, aquí en Estados Unidos. Vinieron pocos, quizás muchos de nosotros. Bueno, yo soy hijo de un bracero que amaba en los 50, 60. Mi papá era de los braceros que venían aquí a Estados Unidos temporal y se regresaban. Entonces, y con el tiempo, pues nos fueron quedando, ya no una familia, ya o dos. Antes generalmente venía gente del campo, mexicanos, del campo, y se regresaban al final de las cosechas, promedio de noviembre, para México, las familias, y luego venían otra vez para la época de cosecha. Pero no se establecían. Ya a partir de los 1970 empezaron a establecerse más familias aquí en Estados Unidos, en diferentes estados, y posteriormente, en los 80, pues no se diga más hasta la fecha. Entonces, el éxodo es ese momento que Israel ya es liberado no por la fuerza humana, no por el ejército X, no por una necesidad de migrar por el alimento, por la comida, porque en un lugar ya se escaseó o porque hubo sequía y hay que buscar la comida, ¿no? Entonces, no, sino porque hay un mandato por parte de Dios. Y lo más interesante aquí es ver a Moisés diciendo, y si les digo quién eres, quién les digo? ¿Cuál es tu nombre? Simplemente yo soy. O sea, el que existe, el que es, el que será, el yo soy. Y ahí tenemos el eterno pleito, ¿no? Con nuestros hermanos protestantes, de que es Yahvé, que es ay, se me fue. Jehová. Jehová, Jehová y eterno pleito, ¿no? Todos sabemos que por la situación literaria, pues Jehová es una derivación de Yahvé. Pero entonces, y quizás a ustedes les ha tocado también algunas discusiones con nuestros hermanos separados, en el sentido de que si es Yahvé, si es Jehová, que no sé qué. Y yo siempre les digo, mira, al final de todo, yo me quedo con la versión que le da a Moisés. Yo soy. ¿Sí? Olvídate de nombres, el nombre es accidental, el nombre es determina y limita, determina cómo es una persona, quién es María, quién es José, quién es
Teresa, quién es, etcétera, pero limita, pero determina, identifica a alguien. Y aquí el yo soy es porque yo existo, o sea, no puedo tener otro nombre específico porque limitamos, aún dentro de la cultura hebrea y de la escritura hebrea, este, ellos dicen, es que darle un nombre a Dios es limitar al mismo Dios, a nuestros conceptos humanos. Entonces, por eso ellos generalmente en sus escrituras, a Abraham Amudafi, que es un cabalista, a Mario Sabán, también es otro cabalista nuevo, moderno, que le llaman el infinito. No le ponen un nombre específico, no se van por Yahvé, no simplemente el infinito, el que siempre ha existido y el que siempre este, eh, existirá. Entonces, Maimónides, algunos se van por ahí, sin embargo, son más cristianos, pero dentro de la línea judía hebrea, sobre todo Abraham Amolafi, Isaac, Isaac Luria también se va por lo que es el infinito. O sea, no tenemos, dice, nos sentimos mal el ponerle un nombre a Dios porque lo vamos a limitar. Entonces, y simplemente yo soy. Y ese yo soy lo van a identificar porque a través de la doctrina que han recibido y que han expresado. Entonces, el yo soy viene del verbo hebreo de ser o existir. O sea, yo soy el que soy y el que existe. Por eso él así dice, así les dice que es yo soy. No es el Dios, qué sé yo, X o Y, sino yo soy. O sea, el que existe, el que tiene vida, provee la vida, sostiene la vida y da la vida. No no el Dios inventado por el hombre o creado por el hombre. A pesar de su naturaleza, es tan diferente a los humanos y sus dioses hechos por un hombre. Es lo que nos dice. Los dioses son hechos por un hombre, tienen una estructura, un tamaño, etcétera. Sin embargo, el Dios de Israel no tiene figura, no tiene cara, nadie lo ha visto, pero sin embargo le tienen fe. ¿Por qué? Yo soy. Entonces, de ahí sale el tetagrama, del griego tetagrama, palabra de 4 letras, es Yod, He, Wak y He, que es pronunciado por como Yahvé. Sabemos que los judíos en aquella época era como más bien no ofensivo, sino que no se atrevían a poner a decirle a Dios como tal, ¿no? Por eso aparece ahí Elohim, el Señor, etcétera, ¿no? Entonces Dios comienza como un Dios trivial, es decir, como un Dios de las tribus de Israel. Luego dejan claro que a través del yo soy el Dios del universo, de lo que existe y de lo que puedan ver y lo que puedan percibir, pero yo soy. Entonces no se le puede dar un nombre propio, simplemente es un ser que yo soy. Eh, no simplemente es una forma de decir yo existo, sino más bien yo soy la existencia, yo soy la realidad. Entonces, ser Heye, yo soy quien soy. O sea, yo soy la realidad, yo soy el que existe. Así que el tetragrama aparece como en los capítulos de Éxodo 6:2, cuando Dios habla a través de las tablas de la ley de Moisés, y yo soy el Señor tu Dios, que te hace salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y ahora eres libre. ¿Vas a pasar las penurias? Sí, vas a penar las penurias, vas a pasar los trabajos que requiere ser parte de ser humano, de estar en este mundo, las dificultades. O sea, un pueblo, hay unos que se atreven a decir que eran un promedio de 40,000 personas, incluyendo adultos, niños, ancianos, más, este, más sus pertenencias, más animales. Entonces, para movilizar todo ese monumental de pueblo, pues no era tan fácil y organizarlos más que nada.
para que salieran en orden. Entonces, yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto. O sea, no vienes por tu voluntad, sino por una liberación. Y vamos a darle sentido o un objetivo a esa liberación. ¿Qué hace la liberación? Crear un pueblo. El pueblo dice, oh, vamos a la tierra donde emana leche y miel. ¿Sí? Entonces, hay dos versiones muy interesantes, en la cual la versión la conocemos, que duran 40 años en el desierto, etcétera, etcétera, un recorrido corto, un recorrido que no hubiera durado más que no sé, tal vez meses, ¿no? Porque es un pueblo muy grande para movilizar, pero duran 40 años, 40 años, pero había que hacer también sus exploraciones, ¿sí? Había que explorar el terreno, cómo era, quiénes vivían ahí, cómo eran militares, hay que estar preparados para los ataques y también para defenderse, así como también para atacar. Entonces, hay unos que van por la línea común que todos conocen y dicen, no, pues hay gigantes, ahí hay hombres, personas grandes, es enorme. Hay quien que consideran, algunos escritores bíblicos, o sea, es que lo que pasa es que les aterró el miedo de enfrentar, porque pensaron que si iban a la tierra prometida, pues no iba a haber nadie más que ellos, pero estaban amonitas, estaban hititas, entre otros. Ya el imperio hitita, pues ya estaba en decadencia en esa época. Había relación comercial por la costa del Mediterráneo, eh, mm, o camino comercial entre Egipto e Israel. Entonces, pero a ellos los llevaron por otro lado, porque era necesario quizás la purificación. ¿Y cuántos de nosotros pasamos por esa noche oscura que San Juan de la Cruz nos dice o nos habla, por esas noches de desierto y por esas zonas de desierto que el pueblo de Israel, fue pasando para una purificación? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Ah, ¿Alguna aportación? Bienvenida. ¿Ahora sí nos escuchan? Mire que en el mío no, pero aquí estoy cerca de Juan Luis, estoy escuchando en él y viendo el mío. Luis. Oh, ok. Sí, De todos modos, gracias. ok, le vamos a mandar la grabación para que le agarre el ritmo desde el principio. Vaya, gracias. Si no, yo se la cuento, no se preocupe. ¿Algún Yo le cuento comentario? la historia de Abraham. Adelante. No, yo se la cuento a ella, no se preocupe. Sígale. Ok, ok. Entonces, ¿algún comentario? ¿Algo que decir al respecto? Pues bienvenido. Entonces, como ven, ya ves una forma verba de abaj. O sea, en español tenemos que la letra H, bueno, la letra H no tiene sonido. En otros idiomas sí tiene sonido. Jabaj es ser, existir. Yo soy el que es. El que es. Entonces, el sentido espiritual de Yahvé sabemos que significa yo soy, el que existe, el Dios que existe, y los otros dioses no son dioses. O sea, son ídolos. Ídolos, a final de cuentas, representan a Satanás. Y, y si han escuchado por ahí o leído a Ana Catalina de Emmerich, a María Valtorta, que tengo por aquí, ahí lo tengo de arriba, este, a María de Jesús de Ágreda. Entonces, decir que todos esos, atrás de todos esos hilos estaban sentados bien cómodos, diferentes demonios ahí que eran alabados y ahora sí bendecidos, ¿no? Por decirlo así, por el mismo demonio, a través del ídolo. Entonces, y entonces Dios, como ya ves, soy yo, quería inculcarlo a Dios el monoteísmo, porque había muchos dioses, eran pueblos politeístas,
que tenían dioses pues para todo, ¿no? El dios, y lo teníamos aquí también nuestros indígenas, nuestros ancestros de América, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la tormenta, el dios del maíz, el dios de, en fin, había dioses por todos lados y a todos colores y sabores. Entonces, a través del yo soy, Dios introduce a través de los judíos el monoteísmo. Y ahí no solamente como pueblo de Israel, sino ya venía la idea del monoteísmo a través de Abraham y toda la promesa que se fue haciendo. Entonces siempre dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. O sea, nadie me puede sustituir porque yo soy. Sí, yo soy un Dios celoso. A decir, pues, este, no un Dios celoso como nosotros que andamos celando a la esposa, al esposo, o cuando éramos novios. No, no. Es un Dios celoso que yo soy porque yo soy el que existe. Los demás no. Entonces, como conclusión, como Yahvé es el único Dios, el único cobrado Dios y todos los otros dioses no son nada. No pueden respirar, no pueden generar nada porque no son nada, simplemente estatuas. Y ahí está la controversia con nuestros hermanos protestantes que siempre nos dicen, no, pues es que usted idolatran o tienen ídolos en los templos de la Virgen, de los santos, de Cristos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no son ídolos, ¿no? En la antigüedad la iglesia empieza a introducir las imágenes. eh, recordemos, no sé, hace que unos 1600 años, 1700 años, o tal vez hasta más, desde el inicio del cristianismo, empiezan a introducir como iglesia imágenes para dar a entender y evangelizar. O sea, no podemos concebir nosotros aquí en la tierra sin tener una imagen. ¿Cómo le puedes decir a un ciego que el rojo es rojo? Es difícil, o mejor dicho, casi imposible, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar, dado que el pueblo, por lo general y en gran masa, pues era analfabeta? ¿Cómo les vamos a enseñar? Pues a través de la imagen, que se quede clavada. Yo a veces soy partidario que las misas deberían de usarse un tipo PowerPoint, porque hay muchas personas que son muy visuales, les llega más el mensaje con ver ahí la figura, etcétera, etcétera. Pero no me hacen caso. Entonces, eh, por, por el hecho de que se quedan con la imagen y la explicación de la idea, del concepto que se dio. ¿Algún comentario que quieran hacer? Ampliación, bienvenidos. Entonces, los acontecimientos del Éxodo, los más relevantes, pues sí sabemos la llegada de Israel, perdón, sí, de los 12 hijos de Israel o de Jacob, pero más los más relevantes después de 400 años, pues vienen las plagas, la muerte del hijo del faraón, y tratando de llamar la atención vamos a decir, y ablandar el corazón del faraón para hacerlos, para liberarlos. Entonces, la Pascua, que es el paso del Señor, sabemos el ángel exterminador que tenían que poner sangre en los marcos de las puertas para que el ángel exterminador pasara y no ejecutara al primogénito de la casa, sea animal o sea persona física. Entonces, la salida del pueblo, o sea, es un monumental, son casi, hay historiadores que dicen un promedio de 40,000, otros dicen 30,000, otros 20, entonces, pero sea como sea, independiente de ya que sean miles, son muchísimos, ¿no? Sí, y con todo, no solamente como ellos, solamente como sus pertenencias inmediatas, que es
ropa y comida, sino hijos, comida, ropa, pertenencias que podían llevarse en las carretas. Era pura carreta. Así era la época, ¿no? Entonces, aquí, el, aquí lo interesante es que es el único, hasta el momento ese no tiene un ejército Israel para poderse defender. Después lo va formulando, conforme van pasando los años y se va acercando sobre todo a la tierra de Israel, va conformando o agrupando su propio ejército no para atacar, sino para defenderse. Y como tal, pues así va sucediendo. Sino que su único defensor, pues es Dios, no hay otro. Quizás hemos visto estas películas de Moisés y el paso del Mar Rojo, ¿sí? Aquí interesante en el proceso del camino hacia la tierra prometida es el maná. O sea, hay desafíos, hay conflictos, hay retos humanos, naturales, hambre, incomprensiones, mejor nos regresamos, estábamos bien allá, cuando menos comiendo frijoles, pero estábamos allá. Ahorita podríamos decir, estamos allá bien en México, estábamos bien comiendo frijoles y nopales. O sea, sí, entonces, ¿para qué nos venimos? Entonces, en señal de que aquí estamos mejor, ¿no? Aunque sean hamburguesas, y pizzas, ¿no? Pero aquí estamos, ahorita aquí estamos y estamos bien y estamos mejor. Pero siempre a veces es la añoranza de lo que fue, de lo que sucedió, del acontecer, y no tanto porque comieran bien, sino porque el alimento constituía una seguridad para el pueblo de Israel. Entonces, y en el caminar, obviamente, pues se va creando el movimiento litúrgico que son los levitas para poder, vamos a ir acompañando y cargando el, la- la- el arca de la alianza, y tenía su propia área, como su propio, como quien dice, templo y su propio, lo que es el tabernáculo y su propio atrio, ¿no? Porque solamente ellos podían entrar, los autorizados para celebrar la liturgia conforme lo fueron tomando. Entonces sí que el maná es un como precursor de lo que es ahorita la Eucaristía. Pero a pesar de todo, Dios les da alimento, Dios les da comida. Y es interesante, he leído varias historias donde cuando amanecía el maná, iban a recogerlo. Y como siempre, hay alguien quien sea más ambicioso, agarra más de lo que tiene, o mejor dicho, de lo que necesita. Pues eso que no necesitaba, al día siguiente amanecía podrido. Entonces, la idea es solamente agarra lo que necesitas del día, porque mañana hay otra bendición, ¿sí? Entonces, la alianza en el Sinaí va a ser la clave también como sello de garantía de que yo soy su Dios y y nosotros como pueblo, tú eres nuestro Dios y nos comprometemos a seguir tus líneas. No siempre las vamos a seguir porque siempre hay, y no se repite en nuestras familias, ¿no? En un principio están de acuerdo, pero siempre por ahí alguien que no está de acuerdo mete controversia, mete chismes y se crean los problemas. También en un pueblo gigante como de este tipo, ¿no? Entonces va la vivencia de la alianza y la fragilidad de la alianza. Muchos reniegan, ¿no? Mejor estábamos bien en Egipto, allá estábamos esclavos, pero teníamos una seguridad, aquí venimos a la aventura. Entonces, pero aquí lo interesante no es una alianza de que ah, el hombre hace una alianza con Dios. Si tú me das, yo te doy. No es Dios, yo te doy, pese a que tú no me das. O sea, pese a que tú no me eres fiel, pese a que andas con chismes y cosas. Entonces, yo estoy contigo. Ahí estoy, porque lo prometí, porque lo dije, y aquí estoy. Entonces, a lo que él se comprometió. Y el pueblo eufóricamente también en un momento dado, pues sí, nosotros somos tu pueblo, tú guíanos, tú esto y todo lo otro. Entonces los mandamientos mm, van a ser como la regla a seguir, que Dios da.
Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, entonces, los 10 mandamientos es un plan de vida, no solamente para un pueblo, sino para cada miembro del pueblo. Y hoy constituye pues los 10 mandamientos hasta fuera del ángulo religioso, pues es un sistema de vida moral adecuada. Entonces, se va fogueando, se va entrando, va tomando forma, por decirlo así, el monoteísmo a través de los mandamientos y los códigos de alianza que Dios les da. ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Quieran agregar, que quieran preguntar, que quieran poner? Esta pregunta, bueno, aunque no nos metimos así como en todos los mandamientos, pero es alguna pregunta que siempre me he hecho y que no, creo que no me acuerdo si la dice antes, pero en los mandamientos donde dice no te harás imágenes, comprendo perfectamente la explicación, pero ya cuando hacemos los mandamientos en la iglesia, que los tenemos así como tal cual los 10, dicen, en lugar de decir ese no te harás imágenes, como lo dice en la escritura, dice no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué se hizo esto? No sé si hay una respuesta. Bueno, de que la hay, yo creo, pero no sé. ¿Por Ah, qué? Porque porque al no tomar, a ver si puedo darle explicación. Ah, no tomarás el nombre de Dios en vano, es decir, no te burles, vive la fe tal cual, conforme tu compromiso con Dios. sí, sí lo entiendo, pero ¿por qué? O sea, en la escritura está, no te harás imágenes, ¿verdad? Y entonces no tenemos este mandamiento. Y entiendo que para nosotros no es un problema esto sobre las imágenes, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no está tal cual como no me recuerdo ahorita la cita bíblica, pero así está, ¿no? O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y cuando esté ese decálogo, está el siguiente que dice, no te harás imágenes ni de figura del cielo ni del mar, o algo así. No me acuerdo las palabras exactas. Pero nosotros no lo tenemos tal cual. Y cuando los hermanos protestantes vienen con nosotros, ellos nos presentan de esta manera y entonces por eso hay confusión y cuando no tenemos pues cimentada nuestra fe o pues sí, es verdad, eso es lo que dice y nosotros estamos haciendo imágenes, pero aparte también la respuesta para que nosotros podamos darla. No porque nosotros sí nos hacemos imágenes, sino porque este mandamiento no está um, con nosotros. A muchas veces son modificaciones o adaptaciones que se le hacen, ¿sí? O se lo hicieron, mejor dicho, Uh-huh. a interpretaciones literarias, ¿sí? Ah, siempre la línea protestante va a interpretar tal cual la letra, no el espíritu de la letra, ¿sí? Entonces, si aquí dice no, pues es no. No, espérate, vamos a ver qué es lo que contiene todo el entorno. Y en la forma literaria, la modificaron. Desconozco con exactitud, les soy sincero, cuál fue la razón por qué modifican esta parte para poderle dar un significado o una interpretación diferente. Desconozco quién lo hizo para poderle dar un coscorrón, ¿no? Sí, no, bueno, es porque uno estaba buscando para los chicos del catecismo sacar los 10 mandamientos y entonces pensé que yo lo tenía y cuando veo, oh, no, espérate, no puedo poner esto porque aquí el segundo mandamiento es no te harás imágenes y realmente es lo que está en la escritura. Y nosotros como católicos tenemos, no tomarás el nombre de Dios en falso. Ah, o sea, no tomarás en Dios en falso, es decir, toma las cosas de Dios tal cual. Ah, Ujú. O sea, si tú te comprometes, éntrale.
Eh, También está la forma literaria, o sea, no te burles, hay sus consecuencias también. Tonis, ¿tienen un comentario? Sí, mire, tal vez aclarándole un poco a la hermana, mire, esa prohibición del éxodo se da porque ellos están en un contexto geográfico, histórico. Ellos traían los dioses de Egipto en sus cabezas y miraban que los pueblos vecinos por donde ellos andaban tenían un montón de dioses de piedra, de madera, etcétera. El caso es que ellos ven que los egipcios adoran a ciertos dioses, el dios del sol, el Osiris, etcétera. Tal es el caso que cuando Moisés baja del monte Sinaí, ya ellos se habían hecho un becerro de oro. Entonces, pienso que esa prohibición que Dios la recalca tomando en cuenta que el pueblo hebreo estaba metido entre otros pueblos politeístas y ellos traían históricamente de Egipto los, los dioses politeístas. Es por eso que Dios lo recalca, que no se acepta hacer imágenes de Dios, ¿verdad? No dice de San Francisco Javier o de San Juan Bosco, sino que se hagan imágenes. Esa es la explicación que yo le doy a eso. Sí, sí entiendo esta explicación en cuanto a por qué nosotros no tenemos este problema, pero mi pregunta era, ¿por qué como católicos en nuestros mandamientos, el segundo mandamiento, en lugar de ser encontrar la cita bíblica, Éxodo 20, capítulo pues uno en adelante, pudiéramos decir, pero dice, y dijo Dios todas estas palabras en el versículo 2: yo soy el Señor tu Dios que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Versículo 3: no tendrás otros dioses delante de mí. Y aquí viene versículo 4 como segundo mandamiento: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. Y ya lo demás, no te postrarás delante de ellas. Pero nosotros, sin embargo, como católicos, nuestro segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, esta era mi pregunta: ¿por qué la iglesia pone este mandamiento? Y entiendo lo de los dioses, o sea, sobre por qué este mandamiento, ¿verdad? Porque Dios lo da. Pero mi pregunta era, ¿por qué, por qué se cambia, por decirlo así? Perdón mi ignorancia. No, está bien, y ya con esto me va a dejar tarea para la semana, para, este, para que se me caiga el último cabellito que me queda. No, sí, desde hace mucho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia lo pone así? Y no tengo problema de decir, no, estoy en contra. No, nada más es un saber por qué para también saber dar respuesta. Ujú. Pero voy a buscar para darle una respuesta más concreta, sí, para Gracias. no vacilando. Ya me dejó tarea. ¿Qué fue su cita? ¿Éxodo qué? Éxodo 20, uno en adelante, es una de las citas bíblicas, ¿verdad? Pero luego pues encontraremos otras, pero Éxodo 20. Ok, perfecto. Ya me dejó tarea. Gracias. Gracias. Ya me dejó mm, tarea, porque la iglesia lo cambia. Entonces, como vemos, hay alianzas, no alianzas del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. Porque hay un objetivo, hay un plan, la salvación del hombre a través de Jesucristo. Y para ello, pues tiene que crear todo un ambiente, el entorno, para que pueda venir el Mesías, que es crear un pueblo. Y la inmigración se dio en todos lados, no fueron los únicos que migraron ah, en el mundo. Aquí nuestros ancestros aztecas, mexicas, chimecas y todos ellos, pues también eran migrantes, ¿sí? Y entonces la proyección social
de la alianza y el culto tener un santuario administrado que se atienda. Entonces, cuando se crea pues toda una organización, ahora hay que empezar prácticamente desde cero a reorganizarnos ya no en la tierra prometida, sino en camino hacia la tierra prometida. Y decían, no, pues vamos a la tierra donde emana leche y miel, donde, no sé, las uvas son grandísimas, son como tipo lo que diríamos hoy sandías, ¿no? Sería una uva. Entonces, sí, exageraron. Y bien lo que decía Luis, la estructura del becerro, o sea, cuando vamos migrando, venimos con todo lo que tenemos y somos y hemos aprendido, ¿sí? No es de que, oh, sí, todos ya son, creían en el Dios, no, traían todos sus ídolos y sus costumbres y sus montón de cosas. Y nosotros también como cristianos católicos en este siglo, hay muchos católicos, hombres y mujeres, que traen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un, como un hilo aquí rojo, ¿no? Un hilo rojo. Ese es tipo paganismo, ¿no? O a veces se lo ponen en los tobillos. Así que para la buena suerte, para que me proteja de no sé quién y no, no, de que sé cuántos. Entonces, ese es un tipo de paganismo, ¿sí? Entonces, ya desde un principio empezamos mal, como pueblo de Israel. Porque hay un becerro, hay un ídolo. No, Moisés a lo mejor ya se murió allá arriba, nosotros aquí todavía nos regresamos, ¿qué hacemos? Sometemos al rey de Egipto, a Ramsés segundo, o no nos sometemos, ¿qué hacemos? Y sí, justamente aparece, ¿no?, en ese momento Moisés y ya les explica y les dice. Entonces, ¿por qué? Porque como dice Luis, traían toda esa costumbre de dioses, de los Osiris, de Isis, de Zeus, de todos esos dios, las costumbres que se habían pegado y costumbres que se nos vienen pegando hoy en nuestro siglo. Entonces, porque eran como que, porque dice, no eran monoteístas, eran politeístas, estos pueblos, y también eso les pegó algo. O sea, tampoco eran tan puros y santos, ¿no? Entonces, eh, para ellos el becerro del oro, el oro como tal, signo de poderío y de fuerza, la vigorosidad, o sea, ahora vamos a hacer de lo diferentes, ahora vamos a hacer esto, y este Dios que nos hemos creado, inventado, pues Él nos va a sacar de esto, ya nos trajeron aquí en medio de la nada, ahora vamos a tener que salir adelante. Entonces, el libro de Levítico tiene exclusivamente de carácter legislativo, ¿no? Interrumpe las narraciones, es un ritual de los sacrificios, de cómo lo tienen que hacer. Y si aún en época de Jesús se refieren, Moisés celebraba de esta manera y así lo seguían haciendo. Hoy lo que llaman la Torah, lo siguen también haciendo. Perdón, el libro de números, básicamente es como el censo poblacional desde el Sinaí para adelante. Entonces, ya hemos llegado aquí. Ahora, ¿cuántos somos? Recontémonos y vamos a reagrupándonos, ¿no? Entonces, es significativo y muy importante que cuando llega el pueblo de Israel a Jericó, o a las orillas del río Jordán, llamado posiblemente río Jordán, es muy significativo que Jesús regresa a ese mismo lugar para, o sea, como que dice, cruza el río Jordán para volver a entrar nuevamente como el Rey y Señor, no solamente de Israel, sino también del universo. Entonces, el pueblo de Israel llega hasta ese punto para entrar como tal. Entonces se dan cuenta que al hacer sus exploraciones
No está la tierra sola, está habitada por los descendientes de la familia de Abraham, es el de Lot y de todos ellos, y, y tampoco son bienvenidos. Y sucede ahorita en nuestra época, como decimos popularmente, el muerto hasta los 3 días apesta. Ya, sí, te ayudamos, vente. Ya cuando está aquí, uy, qué enfadoso el comportamiento, las manías, las formas. Entonces, tampoco ellos eran muy aceptados como tal. Estos vienen del desierto, vienen de la nada. No estamos aquí ya establecidos. ¿Nos van a sacar de aquí? Pues no tan fácil. Entonces, y ellos pensaron, ups, pensamos que era una tierra prometida, que no había nadie y que nosotros íbamos a ser los primeros pobladores. Entonces, lo más seguro es que así interpretaron, no es que Dios así les dijo. Y por eso a veces sí, la manera como se interpretan los textos. Eh, entonces el Deuteronomio nos va a dar el código de las leyes civiles y religiosas, intercalado por un gran discurso de Moisés, donde les va explicando. Entonces, y a través de todo el caminar no significa que todos los días se caminaban, ¿no? Quedaban temporadas estacionados en un lugar, y luego iban hacia otro, y quedaban estacionados, y luego iban hacia otro, y quedaban una temporada, y así iban sucesivamente. Y era normal que se hiciera así. Por ejemplo, nuestros indígenas, a nuestros ancestros indígenas, pues también iban migrando poco a poco. Los últimos que llegan, los mexicas al Valle de México, eh, también son los que están ahí en Sinaloa. Los indígenas del área pasan por Jalisco y se quedan estacionados como 30, 40 años ahí en lo que es el lago de Pátzcuaro, los Tarascos, y los que deciden seguir adelante y los que no quieren, pues ahí se quedan. Entonces van creando poco a poco. Y así también con ellos en el pueblo de Israel, ¿sí? Los que quieran decidir, pues siguen. Los que han muerto en el camino, pues ahí se van quedando. Entonces, el código de leyes religiosas y civiles. Y a esto, por eso los fariseos en su momento, pues se apegan a la Torá, se apegan a lo que dice el Deuteronomio, porque Moisés nos enseñó, porque Moisés hizo esto, porque Moisés, y que es lo que interpreta Jesús, por la cabeza dura que eran ustedes y ya no los aguantaba y les autorizó. Entonces, eh, entonces la misión siguiente, ahora sí el báculo de mandato va a pasar al siguiente, quien es Josué. Josué es el que tras la muerte de Moisés va a pasar a, a ahora sí, el bastión de autoridad. Y es el que llega a Jericó, y lo de Jericó, se instalan propiamente ahí en lo que es la tierra, ahora sí, prometida, como lo están viendo aquí en las imágenes, y se van distribuyendo el área. Ya hay muchos amonitas, amorreos, moabitas, edomitas, hay muchos pueblos ya. O sea, pueblos no nos mm, son así, tribus ya establecidas, ¿no? Imaginemos como que son pueblos como, o ciudades como los nuestras de ahora, ¿no? Si en la época de Jesús de Cafarnaún y Tiberíades, sino la ciudad de Tiberíades, no son así como el área metropolitana de Los Ángeles. Son pueblos pequeños de 20,000, 30,000, 40,000 personas, eso es lo máximo. Pero no son ciudades grandes de miles y como hoy lo tenemos ahí, que Los Ángeles, que San Bernardino, aquí Salt Lake, etcétera, etcétera. Sino son pequeños pueblos que están conformados y que tienen que, los que vienen llegando del desierto, la última tribu en llegar es precisamente esta que trae Moisés para establecerse. La última tribu que llega a Valle de México, los mexicas.
Entonces, siempre hay una promesa, un movimiento en el mundo de migración por cualquier razón. Hay unos que está por invitación también de Dios, ¿no? Entonces, y como digo, hay pueblos anteriores, los fenicios los conocemos porque son hábiles en el mar, muy buenísimos para, para navegar. Desconocemos si hayan llegado hasta acá, hasta acá, hasta el continente, pero eran muy buenos, viajaban bastante, los filisteos, lo que, eh, lo que es ahorita los palestinos. Y entonces, ese es el movimiento, ese es el cómo se van dividiendo la, las doce tribus de Israel conforme fueron avanzando y tuvieron que conquistarla. La historia de Israel no difiere mucho de la nuestra hoy en el siglo XXI. Tuvimos que conquistar, tenemos que va llegando, lo vemos llegar y batallar, tener sus batallas de adaptarse al idioma, al país, a la economía, al lugar, como lo hicimos nosotros en su momento. Quizás más jóvenes, quizás con más energía. Ahora ya quizás no tengamos ni tanta energía como para ir a ir a otro lugar a mover y empezar de nuevo, etcétera, etcétera. Sino son movimientos y la historia de Israel no es nada diferente a la nuestra. Entonces se van instalando en diferentes lugares conforme fueron asignados, pero también como fueron conquistados, todos iban ayudando a conquistar el territorio. No nomás llegamos y tú para el norte, tú para el sur, tú para el centro, no, todos fueron ayudando a conquistar el territorio hasta dominar. Por eso las batallas fuertes de Moisés, perdón, de Moisés, de David y todo eso, se supone que ya estaban conquistadas, ya no, todavía hasta la época de David, perdón, de David, todavía estaba la conquista, no tanto en auge, pero ya estaban ubicados dentro de los territorios que habían considerado como suyos para establecerse como nueva tribu bajo el diferente liderazgo. Y el liderazgo, pues lo vemos en los libros históricos, como es Josué, después de Moisés, llegan los jueces. Los jueces van a ser como las autoridades que tanto representan la autoridad civil como la autoridad religiosa. Es así como los sacerdotes de nuestros pueblos, que le hacen más caso, bueno, al menos en nuestra época, no sé, ahora no, quizás no, pero al menos en nuestra época le hacían más caso al padre, al señor cura, que al presidente municipal. Entonces, el juez se constituía ahora como la autoridad y tenía lo que después se llama el Sanedrín, ¿no? Sus reuniones anuales de todas las tribus, donde se traía un informe tanto de habitantes, de aportación económica, de aportación para el ejército, porque ya había que resguardarse y defenderse de otras tribus o de otros grupos que venían o que eran de ahí, se rebelaban o que venían para conquistar, como es después con Nabucodonosor, con los asirios, etcétera, etcétera. Todos los jueces tienen doble autoridad, civil y religiosa. En otras palabras, pueden casar tanto civil y como religiosamente también. Tenemos el libro de Samuel, lo conocemos, el libro de los reyes, pues bueno, eso lo veremos la próxima semana con más mm, calma, pero sin embargo, pues vemos a Josué que mm, toma el liderazgo de Moisés, es el siguiente a seguir. ¿Y por qué Josué? ¿Y por qué no otro? Porque era guiado, se dejaba guiar conforme al Espíritu de Dios y que entendía y comprendía qué es lo que quería en Dios del pueblo de, de Israel. Entonces, Josué da el reparto de las tribus, deben constituir una sola nación, o sea, no vamos a estar ahí aunque estemos separados en cuanto a territorio, en cuanto a distancia, pero vamos a estar juntos. Entonces José se despide del pueblo
y muere prácticamente viendo el territorio nacional. No entró físicamente, pero sí viendo el territorio nacional al subirse al monte y desde ahí pues percibir la muerte de Josué, perdón, a la muerte de Josué, como vimos, le siguen los jueces. Entonces, hay altas, hay bajas, eh, mm, es la fidelidad del pueblo y luego que no todos son fieles, porque hay que reconocerlo, siempre va a haber una línea humana que siempre va a ser fiel a las promesas de Dios y luego viene lo que va a ser posteriormente la monarquía. Entonces, los jueces, entra Abraham, aquí un poco de forma cronológica, entra Abraham hacia el año 2100, o sea, son fechas aproximadas, no ni los historiadores se ponen de acuerdo con fechas exactas. No siempre pero son fechas aproximadas. Eh, Israel llega a Egipto hacia el año 1870, 400 años en Egipto, y sale del éxodo por medio de 1300, sí, perdón, de 1500 y poco. Y, y así va avanzando la historia conforme va pasando el tiempo. El calendario hasta este tiempo es lunar, no es solar como lo tenemos ahorita. Los judíos aún en la actualidad creo que están en el año 5870 o 780, no recuerdo exactamente, hace tiempo que la última vez que me fijé en el año, cómo ellos contabilizan este, su calendario. Entonces, este es el proceso a través de los años. O sea, Dios se va metiendo y va guiando. ¿Y por qué tienen dificultades? ¿Y por qué tienen controversias? ¿Y por qué tienen todo eso interno? Porque el demonio siempre va a estar, Satanás siempre va a ir metiendo su cuchara para ver su eterno miedo era si que es justo, si que es bueno, ha de ser el hijo, el Mesías prometido allá en el cielo antes de que me echaran para afuera. Entonces, él tentaba a las personas, tentaba a los justos, tentaba a los profetas, que pensaban que quizás ese era el Salvador, quizás esto. Entonces vivió a lo largo de siglos en una eterna zozobra de quién era el Hijo de Dios, porque tenía que haber nacido de una mujer y para hacerse hombre, para humanizarse. Y a todos ellos lo tentaban para verificar si este era el verbo hecho carne o el verbo humanizado. Un comentario, preguntas, respuestas. Yo quiero comentar algo a la hermana que preguntó antes de que nos vayamos. Adelante, Luis. Ella dice que ¿por qué la iglesia? No es que la iglesia lo haya hecho. Eso está en la Sagrada Escritura. Si vemos el Antiguo Testamento, ahí aparece el mandamiento del decálogo y también el otro, no te harás, pero que es un complemento, no es que tengamos 11 mandamientos, es un complemento, ¿verdad?, al decálogo. Entonces, no es que lo haya hecho la iglesia. Gracias. Sí, de hecho en el versículo 7 de este mismo capítulo dice, no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios porque no dejarás sin castigo al que lo pronuncie en vano. Es verdad, o sea, sí está ahí. Y la única parte que sí no tenemos es esta de que no te hagas imágenes. Igual nosotros lo comprendemos, yo lo comprendo como católica y no tengo problemas con las imágenes, ni mucho menos, ¿verdad? Pero siempre hay una pregunta, oye, ¿por qué no está? O sea, ¿por qué esta parte no lo tienes si está en la escritura? Pero igual, porque como decía ahorita el señor Mario, ellos, pues los hermanos separados también siempre ven, o sea, si dice no es no, o sea, no mira
cómo lo explicó, señor Mario? Que no se, o sea, se van a la letra, no al espíritu de la letra. Ajá, sí. Y sí es verdad lo que dice el hermano Luis, aquí está en el número 7, no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Y ya después las santificar las fiestas y los demás mandamientos. Y no tengo problema tampoco, pero es como una pregunta que te haces, yo digo, es bueno saber, ¿no? O sea, es bueno tener una respuesta cuando alguien se acerca o simplemente creo que cuando uno pregunta también aprende. Y a veces da miedo preguntar o nervios preguntar porque van a decir que soy ignorante. Pero pues, Sí, 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 sí. Esa es la idea de preguntar, ¿no? Para aclarar y clarificar ideas y pensamientos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es bueno hacérselo. Y, y mucho con toda esa orientación y profundización de otros estudios y todo eso, pues pasa a entender el por qué, ¿no? O sea, una cosa es de que nuestros papás cumplieron su trabajo de educarnos en la fe y lo hicieron quizás hasta muy básico, muy primitivo, pero a nosotros como adultos ya nos toca adentrarnos en las profundidades de la fe. ¿Sí? Y hay mucho material para estudiar y todo eso. Entonces, no podemos quedarnos con es que soy católico porque mi mamá me dijo, o mi papá me enseñaron, o mi abuela me lo enseñó y todo eso. Pues estás mutilado o mutilada porque te quedaste allá en, no sé, en el año mil y tantos, porque ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, a veces hay que, yo lo digo así, descristianizarme para volverme a cristianizar. Es decir, no porque haya sido mal lo que nuestros padres nos enseñaron, la manera como nos enseñaron, sino que voy a agregarle y a clarificar lo que nuestros padres nos enseñaron. y yo creo que también las exigencias del tiempo, ¿no? O sea, las exigencias del tiempo en que vivimos. En otro tiempo también había más temor de Dios. A los 30 años y los hijos todavía, si la mamá le daba un guarachazo, nada más agachaba la cabeza, ¿no? Y ahora no, o sea, se exigen respuestas, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, pues tenemos que buscar esas respuestas. Y en otro tiempo, pues nos bastaba que papá y mamá dijeran así es y así es, por el mismo temor de Dios que todavía existía Ujú. más. Sí.